Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, por la gracia de Dios, estamos aquí para traer a ustedes un debate, pues es nuevo, de los debates que hemos tenido aquí en el canal Pentecostal, y se trata con un cristiano enoteísta monólatra, que este es el debate que vamos a tener el día de hoy. Debate: enoteísmo versus unicidad. ¿Cuál es la doctrina bíblica? Nos acompaña el amigo cristiano Tito Martínez, que es cristiano enoteísta monólatra, versus con su servidor Alexander Escobar Cerrato. Señor Tito, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes a todos. Soy Tito Martínez de Madrid, España, y como bien ha dicho Cerrato, yo soy cristiano enoteísta monólatra, que luego más adelante pues lo voy a explicar, que no tiene que ver nada ni con los unicitarios, ni con los trinitarios, ni con los arrianos. Un saludo. Muchas gracias, amigo Tito. Bueno, este debate va a constar de 4 tiempos de 10 minutos, donde cada uno de nosotros va a exponer acerca de su doctrina. Va a empezar nuestro amigo Tito Martínez con sus primeros 10 minutos. Amigo Tito, empiece por favor. Muy bien, gracias Cerrato. Bien, como he dicho, soy enoteísta monólatra. El enoteísmo son los que creemos en un Dios supremo, que es únicamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como dijo Jesús. En Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué quiso decir Jesús en esas palabras? Pues sencillamente que el Padre es un Dios único, en el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. ¿Qué es lo que enseñan ustedes los unicitarios? Bien, ustedes enseñan la falsedad, porque es una total falsedad antibíblica, de que ese único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo bien clarito en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en tener este conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, y atención, porque Jesús dijo seguidamente, y en conocer a Jesucristo el enviado. Es decir, Jesús no dijo por ninguna parte que Él sea ese único Dios verdadero. Ustedes cuando enseñan, ustedes los unicitarios, cuando enseñan que Cristo es ese único Dios verdadero, es gravísimo. Primero, porque están diciendo una espantosa falsedad. Y segundo, porque están insultando al mismísimo Señor Jesucristo, que dijo bien clarito en ese texto que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Claro, ustedes me preguntarán, si usted dice que el Padre es el único Dios verdadero y no es Jesús, ¿entonces qué significa? ¿Que Jesucristo es un Dios falso? Está diciendo usted. Eso siempre lo que suele ser el argumento falso que suelen dar ustedes. No. El problema es que ustedes no entienden esas palabras de Jesús, porque ustedes no tienen el Espíritu de Dios para entender la Escritura. Entonces no creen en esas palabras de Jesús. Cuando Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero, ojito, no estaba diciendo que solo existe un Dios. No. Sencillamente al Padre le estaba llamando el Dios único y verdadero, en el sentido de que no hay otro Dios como el Padre Celestial, pero no niega la existencia de otros dioses, otros muchos dioses en el cielo y la tierra inferiores al Padre. Bien, pues el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es ese que dijo Jesús, y no el que enseñan ustedes. Jesús lo dijo bien claro. Ustedes sencillamente están insultando a Jesús, llamándole mentiroso. Están rechazando esas palabras de Jesús al decir que Jesucristo, dicen ustedes, es ese único Dios verdadero. Pero ¿cómo Cristo va a ser ese único Dios verdadero? Si dijo bien clarito que es el Padre el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre. ¿Cómo es posible que el que envía y el enviado sean la misma persona, el mismo Dios, como enseñan ustedes? Uno es el que envía, que es el Padre, y otro el enviado. Yo sé que usted me va a citar después, primera de Juan 5:20, donde la versión Reina Valera aparentemente dice que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Luego le voy a demostrar en este debate la interpretación falsa y perversa que no solamente la dan ustedes de primera de Juan 5:20, sino también los trinitarios que enseñan otra mentira antibíblica
diferente al lado de ustedes, pero que es tan falsa, tan antibíblica y tan anticristiana como la que enseñan ustedes. Sobre 1 Juan 5:20. Luego les voy a exponer cuál es la correcta interpretación, exégesis de 1 Juan 5:20 cuando se dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Le voy a demostrar a usted que ahí no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al Dios Padre, que es quien nos reveló Jesús, el que nos dio a conocer Jesús. Jesús nos dio a conocer a un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Como dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, o el Hijo unigénito, como dicen otras versiones, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, lo reveló. Jesús vino a la tierra para revelarnos a este Dios supremo que no fue conocido en el Antiguo Testamento, que el mundo nunca conoció, porque lo dijo Jesús bien claro en Juan capítulo 17. El mundo nunca te ha conocido, dijo Jesús. Por consiguiente, ese Dios invisible que el mundo nunca conoció es el que Jesús nos declaró, nos reveló, nos dio a conocer. Ese Dios verdadero y único que es solo el Padre Celestial. Y no la herejía que enseñan ustedes de que dicen que es Jesús. No. Ustedes sencillamente están insultando a Cristo, llamándolo mentiroso, porque están enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús en Juan 17:3, que le acabo de citar. La vida eterna consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo. No en el sentido de que solo exista un Dios, porque la Biblia nunca dice, como le voy a demostrar en este debate, jamás enseña que solo exista un Dios. Eso lo dicen más malas traducciones, como les voy a demostrar en este debate. La Biblia enseña que hay un Dios supremo, máximo, el creador supremo, y ningún otro Dios se puede igualar a él. Y Jesucristo es el segundo Dios, es decir, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios es divino, es el Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no la mentira que enseñan ustedes de que fue el Dios Padre quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Pervirtiendo unas palabras de Pablo en 1 Timoteo, cuando dice: grande es el misterio de piedad, dicen ustedes, Dios fue manifestado en carne. Ustedes se basan, como les voy a demostrar más adelante, en una falsa traducción, como la Reina Valera. La palabra Dios no se encuentra en ese pasaje. La Biblia nunca dice que el Dios Padre se manifestara en carne. Quien vino en carne fue el Señor Jesucristo, oiga usted. El Señor Jesús, como dijo, por ejemplo, el apóstol Juan en sus 2 primeras epístolas. El anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. No el que niega que el Padre ha venido en carne, sino que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Y en Juan, el Evangelio de Juan 1:14, ¿qué dice? ¿Y el Dios Padre se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Eso es lo que dice? No. Esa es la mentira que ustedes enseñan. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Este verbo divino, porque el verbo es un Dios, es un ser divino, un ser poderoso, como le voy a demostrar después cuando les ponga la exégesis correcta de Juan 1:1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre quien vino en carne. Y luego también le voy a explicar la correcta interpretación de las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, una horrible y pervertida interpretación que dan ustedes cuando dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí de ustedes sacan la conclusión de que Cristo es el Dios Padre, porque como le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí dicen ustedes: Cristo es el Dios Padre. Bien, pues le voy a demostrar lo pervertida y falsa que es esa interpretación que hacen ustedes de las palabras de Jesús. Ver a Jesús es como ver al Dios Padre, porque Él es la imagen del Dios Padre. Él es el Hijo de Dios. Es como si usted ve al hijo de una persona y le dice usted: oye, usted es la viva imagen de su padre. Se parece a su padre, es la viva, tiene el mismo carácter que su padre. Pues eso es lo que quiso decir Jesús en Juan capítulo 14, cuando dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Solo un enfermo podría decir que el Hijo y el Padre son la misma persona. Imagínese usted que yo le digo a usted: oiga, usted tiene un hijo, y yo le digo a su hijo: usted es la viva imagen de su padre. Y va alguien y dice: está diciendo que su hijo es su padre. Son la misma persona, son el mismo ser humano. Pues dirían que estoy mal de la cabeza, ¿no? Bueno, pues esa es la tontería, esa es la falsedad que enseñan ustedes al decir que Jesucristo es el Dios Padre. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Dios Padre se hizo carne y vivió entre nosotros. Quien se hizo carne y vivió entre nosotros fue el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo. Y el anticristo, como dijo Juan, es aquel que niega que Jesucristo
Jesucristo, no el Padre, sino Jesucristo ha venido en carne. Ahí lo puede leer usted. ¿Qué enseñan ustedes? Pues, por ejemplo, he tomado una cita de internet de su iglesia, de esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida, y dice literalmente en su credo: Jesús es el Padre eterno, hecho visible, pues aparte de él, aparte de Jesús, no hay ningún otro Dios. Nosotros creemos que en la consumación de todas las cosas habrá un solo Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las mayores mentiras diabólicas y herejías que se puedan enseñar, como le voy a demostrar en este debate. Esto es una blasfemia. Decir que Jesucristo es el Dios Padre es una espantosa blasfemia. Decir que Jesucristo se envió a sí mismo a la tierra y que cuando estaba en la tierra se hablaba a sí mismo como si fuera un enfermo mental, un demente, cuando oraba al Dios Padre que está en el cielo. Dicen ustedes que como Cristo era el Padre, pues entonces se hablaba a sí mismo como un tarado mental. Sean ustedes que Jesús se envió a sí mismo a la tierra, porque como ustedes dicen que Cristo es el único Dios verdadero, es decir, se envió a sí mismo a la tierra, cuando lo que dijo Jesús, bien clarito en Juan 17:3, que fue el Padre Celestial, este Dios supremo, quien le envió a la tierra, y Jesucristo es el enviado del Padre. Por consiguiente, son dos personas diferentes, dos personas divinas diferentes. El Padre es el Dios de Cristo, como dice bien claro el Nuevo Testamento, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o como dijo Jesús en Apocalipsis 3:12, Jesucristo es el enviado, así de simple, es el Hijo de Dios, el segundo Dios que vino a la tierra, este verbo divino, y se hizo carne. Y el Padre es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo, es decir, el jefe de Cristo es el Dios de Cristo, y no hay otro Dios como el Dios Padre. Los dos son dos dioses eternos, son los dos eternos, pero uno es mayor que el otro en autoridad. En autoridad, cuidado. Bien, ha terminado mi tiempo, de modo que paso a palabra. Listo. Paso a mis 10 minutos. Corriendo mi tiempo. Gracias, amigo Tito. ¿Me escucha bien? Sí, creo que me escucha bien. Bueno, pues paso. Son muchas cosas que usted ha dicho y pues usted está hablando de falacias, está hablando de mentiras y voy a pasar a argumentarle la primera. De lo que usted dijo. En su argumento usted dice, la Biblia no dice jamás que existe un solo Dios. Usted dice eso, la Biblia no dice jamás que existe un solo Dios. Bueno, vamos a mirar eso, eso es el argumento suyo. Vamos a ver, pues yo le podría citar a usted infinidad de Biblias. No sé en cuál Biblia o cuál Biblia es la que usted usa, pero compare todos esos textos que yo le voy a dar, donde la Biblia sí me dice que existe un solo Dios. Usted dice, la Biblia no dice jamás. Pues de pronto será en su Biblia, amigo Tito. De pronto sea en su Biblia, porque en la mía y en las muchas versiones que yo le pueda citar, sí lo dice. Por ejemplo, palabras de David, segunda de Samuel capítulo 7, verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Óigame bien, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Usted no ha citado un solo texto para decirnos o mostrarnos, negar que esto es lo que dice la Escritura. La Escritura sí dice que solamente existe un Dios, y usted acaba de decir que la Escritura no dice, y eso es lo que cree el enoteísmo, como usted mismo lo acaba de sentenciar, dice que el enoteísmo habla de la existencia de un Dios verdadero, un Dios supremo, y la existencia de varios dioses menores en el cielo y en la tierra. Eso es lo que cree el enoteísmo. Pues eso es igual de falso que hablar de trinitarismo o dualismo, es igual, es prácticamente lo mismo. Palabras de Salomón, dijo, Jehová Dios de Israel, Primera Reyes capítulo 8, verso 23, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú. Usted dice que hay dioses arriba en el cielo y en la tierra, pero mire lo que dice la palabra, y que no hay, y que la Escritura no dice que hay un solo Dios, y que con Dios existen otros dioses menores arriba en el cielo y en la tierra. Miremos qué dice Salomón, dijo Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Óigame bien, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan
que Jehová es Dios y no hay otro. No hay otro. Ahora, ¿quién más lo dice? Miremos. Usted dijo que esto no lo decía la Biblia. Pues mi Biblia sí lo dice. Mi Biblia sí lo dice. De pronto la suya no. Debe ser la Biblia de Tito Martínez. Santa Biblia según Santito Martínez debe ser esa. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 4, verso 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Óigame bien, no hay otro. ¿Dónde? Mire lo que dice el verso 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Quiere más? Le doy más. Salmo 83, verso 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Y usted dijo que la Biblia no lo decía. Y entonces estas Biblias, ¿qué dicen? Son mentira, pues eso lo debe decir la Biblia de Tito Martínez. 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solamente tú eres Dios. Vamos a mirar más. De todo lo que usted dijo, pues esto es lo más rescatable. Y ahorita le voy a mostrar algo. Al finalizar esto, porque es mucho lo que usted ha dicho. Isaías capítulo 37. Si quiere también se los puedo dar en el texto griego, también, y dice igualito. Dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Escúcheme bien, solo tú eres Dios, ¿ya? Ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, verso 20, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Isaías 45, para citarles estos últimos, Isaías 45, 5 y 6, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Verso 6, para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. 46, 9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Ese nadie significa nada o nadie en el griego también, nada o nadie. ¿Sí? Y nadie hay semejante a mí. Sí, esto lo dicen todos las escrituras. ¿Quiere más? Le doy más. Marcos capítulo 12. Miremos Marcos capítulo 12, que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de esto. ¿No? Marcos capítulo 12, verso 35. Verso 28 en adelante dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Y mire lo que le dijo el escriba. Entonces el escriba, verso 32, le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces eso de que hay varios dioses menores, eso es una mentira, amigo Tito. Le voy a mostrar algo. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y le voy a mostrar algo que usted dijo acerca de Timoteo. Usted dice que primera de Timoteo 3:16 no está. Hombre, pero yo veo que usted sabe muy poquito de esto, amigo Tito. Hay que ponerse en la tarea de estudiar. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, y se lo voy a mostrar en los códices. Hay dos códices. Están el cineático, ya, y está también el bizantino, que es la familia de los mayoritarios. Primera de Timoteo 3:16, y se lo voy a mostrar aquí. Mire, y le voy a mostrar que sí aparece la palabra Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice así, Kai homologómenos mega extintutes ausebias musterion seos efanorecen en sarki. Dice, y grande es el misterio de la piedad. Dice, aquí está, indiscutiblemente, mega grande, estin es totes eusebias, que significa piedad, musterion, el misterio. Mire lo que dice aquí, seos, Dios, efanorecen, fue manifestado en sarki, en carne o en naturaleza humana. Sí aparece, por eso hay Biblias que traen el texto Dios fue manifestado en carne y otras Biblias traen el que dice Él fue manifestado en carne. ¿Por qué?
porque hay manuscritos que según la gramática griega se puede omitir el sustantivo y poner un artículo. En este caso, el artículo relativo, míralo, aquí está. Mírelo, vea. Esto es un artículo, un pronombre relativo, perdón, el pronombre relativo hos, que significa el cual, el que. Mire, el pronombre relativo, aquí está, hos, que significa ya el o aquel. ¿Por qué se pone? Porque los artículos o los pronombres relativos se usan para evitar la repetición del sustantivo, el sustantivo del cual se está nombrando ya repetidas veces. En este caso, vea, seu, Dios, uno, aquí vamos a mirar otro, seu, dos, acá, ¿ya? Entonces vemos que aquí se está hablando es de Dios y por eso dice, Él fue manifestado en carne para hablar de Dios. Por eso hay textos que lo traen, otros textos que no lo traen. Por lo tanto, ya le he desmentido dos de sus argumentos. Veamos a ver qué más le podemos aclarar en este espacio. Primera Timoteo 3:16 ya está, lo que dijo de que no existen otros dioses o que existen otros dioses, eso también es mentira, de que no, la palabra dice que la Biblia no dice jamás que existe un solo Dios, también es mentira. Bueno, me quedan un minuto, pues en ese minuto no podré avanzar mucho. Ahora, usted dice que no hay un texto que diga que el Padre se hizo carne. Pues hombre, ¿qué podrá usted decir de Primera de Juan, capítulo 3? Yo creo que ya no alcanzamos. Primera de Juan, capítulo 3, mire, verso 1. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, oidate, potapen, agape, de doken, hemon, ho, pater, hina, tenna, seu, klesomen, kai, osmen. Dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios y eso somos. Dice, dia touto cosmos o hinoskei gemas joti o enno auton. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. En mis segundos 10 minutos le diré a qué se refiere este texto. Ya acabaron mis 10 minutos. Bien, ¿me oye? Sí, señor. Bien, silencio el micrófono que le voy a contestar. A ver, voy a ir por partes, por lo último que ha dicho usted. Le voy a desmontar todas las falsedades fruto de su crasa ignorancia de las Sagradas Escrituras. Primero, Primera de Juan 3:1, usted ha mentido, no dice por ninguna parte que el Dios Padre se hiciera carne. Usted miente, no lo dice en ninguna parte ese pasaje. Segundo lugar, el pasaje de Primera Timoteo 3:16. Mire, estoy por ejemplo en las Word y mire lo que dice el prestigioso comentario evangélico Jamieson, Faso y Brown sobre Primera Timoteo 3:16. Dice, y para que sepas cuán grandiosa es la verdad que la Iglesia así sostiene, confesadamente así el griego por sin contradicción. Grande es el misterio de piedad. Es decir, el que así leen los manuscritos y versiones más antiguos, en vez de Dios, fue manifestado en carne. Los mejores manuscritos griegos de ese pasaje, los más antiguos, los mejores, y esto lo reconocen eruditos como los que escribieron este famoso comentario, Jamieson, Faso y Brown, dicen que los mejores no aparece la palabra Dios. Y ahora escucha atentamente lo que le voy a decir. Aún admitiendo que fuera una traducción correcta, como dicen algunas versiones, como la Reina Valera, de que aparezca la palabra Dios, Dios fue manifestado en carne. La pregunta es, ¿qué Dios fue el que vino en carne, el que se manifestó en carne? ¿Fue el Dios Padre? ¿Dice Primera de Timoteo 3:16 que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne? No, ustedes están mintiendo descaradamente. Ahí dice que este ser poderoso vino en carne, se hizo hombre. Y yo pregunto, ¿quién fue este ser divino, este ser poderoso que vino a la tierra en forma de hombre, que vino en carne? ¿Quién? Bien, pues si nos vamos a la primera epístola de Juan, ¿qué es lo que dice? Jesucristo ha venido en carne. Y aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Y miren ustedes niegan que Jesucristo vino en carne, porque ustedes lo que dicen es que fue el Dios Padre quien vino en carne. Y el apóstol Juan, en cual ustedes no creen, dijo bien clarito que fue Jesucristo quien vino en carne.
no el Dios Padre. Así que, escuche bien, aun admitiendo, aun reconociendo que, vale, pues muy bien, está la palabra Dios, aunque no aparece en los mejores manuscritos griegos, pero bueno, me da igual. Aunque diga Dios fue manifestado en carne, no fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, quien vino en carne, fue el Verbo. ¿Qué dice? Pero oiga usted que nunca ha leído la Biblia, ¿qué dice y la conoce usted? Se supone que usted conoce la Biblia. ¿Qué dice Juan 1:14? Y el Dios Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dice eso? No. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es este Verbo que se hizo carne? Primera de Juan. Jesucristo ha venido en carne. Así que aquí se refuta absolutamente la mentira que usted ha dicho. Fue Jesucristo, el segundo Dios, el Verbo divino, el Dios unigénito, como dice Juan 18, 1:18, quien vino en carne y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre. El Dios Padre estaba en el cielo cuando su Hijo Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús oraba a su Padre que está en el cielo y no se hablaba a sí mismo como si fuera un enfermo mental, que es lo que enseñan ustedes, orándose a sí mismo. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo que está en el cielo, quien envió a su Hijo a la tierra. Y no Jesucristo se envió a sí mismo a la tierra, como enseñan ustedes, que es una espantosa herejía y una blasfemia. Bien, seguimos. Después usted ha citado, por ejemplo, la Shema hebrea. Escucha Israel, texto que citó Jesús en Marcos 12:35. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, y ve nuestro Dios, y ve uno es. Y ahí dice usted, oh, ahí enseña que solo hay un Dios. ¿Y dónde dice ahí la Shema hebrea? Porque Jesús sencillamente lo que hizo es citar Deuteronomio 6:4. ¿Dónde dice la Shema hebrea que solo exista un Dios? Ustedes están mintiendo. Ahí no dice que solo exista un Dios. Ahí dice que ese Dios, y ahora veamos a qué Dios, va a ver usted a qué Dios estaba refiriendo Jesús, que ese Dios es único. Único, no hay otro Dios como Él porque Él es el Dios supremo. Es como si yo le digo a usted, usted es una persona única en el mundo, oiga, usted es único, es una persona única. Y yo le pregunto, ¿estoy diciendo acaso que usted es la única persona que existe en el mundo? Pues claro que no. Cuando yo digo usted es único, no estoy diciendo que solo exista usted en la tierra, no. Estoy diciendo que no hay otro como usted. Usted es único, reconociendo evidentemente la existencia de muchas más personas. Pues ese es exactamente el mismo significado que se da a la palabra único en la Shema hebrea. ¿Y a qué Dios estaba refiriendo? Pues ahí lo dijo Jesús. En Marcos capítulo 12, Jesús no estaba hablando de sí mismo. ¿De qué Dios estaba hablando Jesús? Del Padre Celestial. El Padre es ese Dios único. ¿Y cómo sabemos que es el Padre Celestial? Ese Dios único, porque Jesús lo dijo en Juan 17:3, que ya le he citado en mi anterior participación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no a mí, sino a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Ese Dios de la Shema hebrea, porque prácticamente en Juan 17:3 lo que hizo Jesús es citar la Shema hebrea. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. No es Jesús, porque Jesús dijo seguidamente, y a Jesucristo el enviado. Así que cuando ustedes enseñan que ese único Dios verdadero, mencionado en la Shema hebrea, es Jesucristo, ustedes están mintiendo, y lo que es más grave, llamando a Cristo embustero. Ustedes blasfeman contra Cristo, rechazan las palabras de Cristo y le insultan, porque Jesús dijo que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial, no es Jesús. Jesús es el enviado del Padre. Sigo. Bien, luego ha citado usted una serie de pasajes del Antiguo Testamento. No hay otro Dios semejante a mí. Claro, evidentemente. No hay otro Dios semejante al Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo. Él es el único Dios verdadero. Ahí no está hablando de Jesús. No hay otro Dios como el Padre. Es lo que dice. Ahí no dice que solo exista un Dios. Usted miente cuando dice que la Biblia no enseña la existencia de otros dioses. ¿Cómo que no? Si a los jueces de Israel se la llaman dioses. En Éxodo capítulo 7, Dios dijo bien clarito, te he puesto como Dios para Faraón. Era un Dios, Moisés, lo dijo el propio Dios. Los jueces de Israel eran dioses, todos vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo. Jesús es un Dios, es un ser poderoso. En la Biblia a los ángeles también se les llama Elohim, es decir, dioses. Elohim, que significa dioses, poderosos. Así que decir que solo existe un Dios es una burda mentira del diablo. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, único, que no hay otro Dios como Él. Luego ha citado usted también otro texto, no hay más sino yo, no hay más que yo.
fuera de mí no hay otro Dios. Claro, no hay otro Dios como el Padre, es así de simple. Fuera de él no hay otro Dios como el Padre, porque no hay otro Dios que se pueda comparar al Dios supremo que es el Padre celestial. Oiga, usted no entiende la Escritura, no sabe de lo que habla, porque no entiende, no la puede entender. Jamás niega la Biblia la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Lo que dice la Biblia es que no hay otro Dios como el Padre celestial. Después cita usted Isaías 45, versos 5 y 6. No hay Dios fuera de mí. Claro, no hay otro Dios fuera de él, otro como él, como el Padre. Él es un Dios único. Ahí no niega la existencia de otros dioses. Dice que no hay otro Dios como él. Isaías 37, 16 ha citado usted. Solo tú eres Dios. Claro, solo el Padre es el Dios supremo. Él es el Dios con el artículo, el Padre celestial. No niega, el texto no niega la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Salmo ha citado usted, Salmo 83, 18. Tú solo eres el Altísimo. ¡El Altísimo! Cuando la Biblia habla del Altísimo, ¿a quién se refiere? Oiga usted. Usted no entiende nada de la Biblia. Cuando la Biblia habla del Altísimo, se refiere siempre al Padre Celestial. Como dijo el sumo sacerdote hebreo a Jesús, te conjuro que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. El Altísimo es el Padre. Por eso dice el texto del Salmo, tú solo eres el Altísimo, refiriéndose al Padre Celestial. El texto no niega la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Solo el Padre es el Altísimo, porque no hay otro Dios como Él. Este texto no enseña por ninguna parte el monoteísmo, simplemente dice que el Padre es el Altísimo, el Supremo, el mayor de todos los dioses. Como dice Deuteronomio 17, ¿cómo le llama? El Dios de dioses y el Señor de señores. Deuteronomio 17. Si solo existiera un Dios, entonces Dios el Padre no sería el Dios de dioses, oiga usted. ¿O me va a decir usted que esos dioses son los demonios? ¿Dios el Padre es el Dios de los demonios? ¿Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos? No, eso es ridículo. Es el Dios de sus hijos. Esos hijos de Dios en la Biblia se le llama dioses, es decir, poderosos, como por ejemplo en el Salmo 82. Después cita usted Deuteronomio 4:35. No hay otro fuera de él. Claro, no hay otro como el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él, porque Él es el Dios Supremo, Él es el Altísimo, así de simple. Después ha citado usted 1 Reyes 8:23. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Claro, no hay otro Dios como el Padre Celestial, porque Él es el Altísimo, el Dios Supremo. El texto no niega la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Simplemente que no hay otro que se pueda igualar a este Dios Altísimo que es el Padre Celestial. Después cita usted 2 Samuel 7:22. No hay Dios fuera de ti. Claro, no hay otro Dios fuera de Él, otro como el Padre. No hay otro como Él. El Padre es un Dios único. Ustedes sencillamente no entienden la Semá hebrea cuando dice, escucha Israel, y ve nuestro Dios, y ve, es único, que esa es más correcta traducción. Otra versión dicen uno es, pero también se puede traducir por es único, único es. El Padre es el Dios único, el único Dios verdadero, como dice Jesús en Juan 17:3. Por cierto, un pasaje que usted ha obviado, no ha hecho ni caso a esas palabras de Jesús, porque ustedes, los unicitarios, pisotean, desprecian a Jesús y a su palabra. Ustedes rechazan lo que dijo Jesús bien clarito en Juan 17:3, que es ese Dios único, ese Dios supremo, es únicamente el Padre. Y Jesús es el enviado del Padre. Cuando ustedes dicen, enseñan en su literatura, a sus pastorcitos, de que ese único Dios verdadero es Jesús, ustedes, además de mentir y enseñar una burda doctrina diabólica, están pisoteando las palabras de Jesús e insultando a Jesús. Bien, paso a palabra. Bueno, paso a palabra. Sí, señor. Gracias. Bueno, 10 minutos tengo. Mire, amigo Tito, quisiera que usted viera algo. Usted siempre se la pasó diciendo que cuando la Biblia dice no hay otro Dios, se refiere que no hay otro Dios como el Padre, ¿sí? Porque el Padre es único, pero que si hay otros dioses. Bueno, yo le preguntaría a usted si la Escritura dice eso. Yo le preguntaría a usted eso, porque usted dice, usted no entiende la Escritura. Pero yo le preguntaría a usted eso, ¿la Escritura lo dice?
porque hasta donde yo he leído, por ejemplo, Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, nadie hay semejante a mí. Usted habla de un segundo Dios y habla de otros dioses, ¿sí? Que son menores, según usted, pero que también son poderosos, porque he dicho que Jesucristo es Dios también poderoso, entonces es igual al Padre. Entonces, la escritura debería de ser claro, ¿no cree usted? ¿No cree usted? Porque la escritura dice, no hay otro Dios, no hay nadie semejante a mí. 45:21, proclamad y hacelos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, no hay más Dios que yo, más Dios. Y usted dice que hay más dioses. Y aquí está claro y dice la escritura, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro, además de mí. Y usted dice es que porque se refiere al Padre, al Todopoderoso, al Altísimo, pero entonces la escritura debería de ser clara al decir eso. Uno, ¿no? Debería de ser clara al decir eso. Debería decir así como usted dice. Recuerde que la escritura dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. ¿No? Y usted, pues, la escritura debería decir, es que no hay otro Dios como yo, pero hay otros dioses menores. Debería decir aquí la escritura, debería decir Moisés, a ti te fue mostrado arriba en el cielo, abajo en la tierra, que Jehová es Dios y no hay otro. Debería decir, no hay otro como él, pero hay otros menores. Debería decir la escritura. Pero aclara también Moisés en Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Y le confieso que esto es lo que usted dice es más horrendo que la Trinidad y que la dualidad. Dice así Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Y usted dice que hay más dioses. Usted dice que hay más dioses, pero mire lo que dice Deuteronomio 32, 39. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. O sea, dioses, no hay dioses conmigo. La escritura llama a Moisés, lo llama Elohim, Dios. A los ángeles lo llama Elohim, Dios. A los jueces. Pero le pregunto, ¿los jueces son los dioses todos poderosos? ¿O los llama dioses porque juzgaban al pueblo y guiaban al pueblo? A Moisés lo llama Dios porque hizo señales. Le dice, tú serás a Faraón como Dios. Ya, porque hizo unas señales. Porque era algo extraordinario que un hombre hacía. Creo que el que no entiende la escritura es usted. Además, le aclaro, son 7,000 años de historia que tiene el monoteísmo judío, de los cuales son estos textos. Y ellos no creen lo que usted dice. Ellos no creen lo que usted dice. 7,000 años de historia. Le pregunto, ¿cuánto hace que tiene de historia su credo? Debería decirnos cuántos años. Porque los judíos no creen eso. Ellos no creen ni en monoteísmo, ni trinitarismo, ni dualismo. Ellos creen que Dios es uno, de único y solo, porque no hay otro. Porque la escritura es clara, decir, no hay otros dioses conmigo. Bueno, habiéndole ya refutado eso, paso a decirle, usted dice que decir que Jesucristo es el Dios único, ¿es qué? ¿Cómo es que dice usted? ¿Es una herejía? ¿Qué es lo que dice usted? Decir que Jesucristo es el Dios único es una herejía. Pues según usted, eso es lo que usted cree, ¿no? Pero entonces Pablo era un hereje. Pablo era un hereje. Y le voy a decir el por qué. Porque Pablo llama, a Jesús lo llama el Dios único. Pablo es un hereje. Porque usted dice que decir que Jesucristo, o llamar a Jesucristo el Dios único es una herejía. Entonces Pablo era un hereje. Y usted está citando cosas de Pablo. Mire lo que Pablo dice. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los debías de creer en él para vida eterna. Mire cómo exalta Pablo a Jesús. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas también dice lo mismo. Judas capítulo 1,
verso 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este par de herejes dicen que el Salvador, el cual es Jesús, porque él dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él es el Salvador del mundo, es el único Dios. Entonces, este par de herejes dicen eso. Y pues menos mal que tenemos a usted, que usted no es un hereje, y la Biblia, como fue escrita ya originalmente, es una herejía. Bueno, quisiera mostrarle algo a usted que me quedé, y es lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3. Amigo Tito Martínez, yo le invito a usted a investigar y no solamente a leer libritos de eruditos. No lea libros, léase los manuscritos que le van mejor. Le dije que aquí dice, por ejemplo, ahí está proyectado en pantalla, dice: oidate, otapen, agapen, dedoken, himon, ho pater, hina. Pater significa padre. Mire lo que significa pater, padre. Hina tenna seu klesomen kai esmen dia touto ho cosmos o hinoskei gemas hoti o enno autón. Dice: mira cuán grande amor nos ha dado el Padre a nosotros, ¿ya? Para que hijos de Dios seamos llamados, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. Juan capítulo 1, verso 10, ¿qué dice? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció? Al Logos, ¿sí o no? Al Logos. Dice que el Logos estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿Pero qué dice aquí? Mira cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a él. Pero mire lo que dice el verso 5. Mire, y hay que leer en el manuscrito. Kai oidati hoti ekeinos efanoresen hinatas amartias are kai amartia en auteo o estin. ¿Qué quiere decir esto? Y sabemos que aquel, este es el pronombre, ¿ya? El pronombre demostrativo ekeinos, y aquel. ¿Para qué se usa el pronombre demostrativo? Vuelve a ser lo mismo que el pronombre relativo. Para evitar, escúcheme bien, evitar la repetición del sustantivo al cual se refiere, en este caso Padre. Y sabemos que aquel fue manifestado, ¿para qué? Para los pecados nuestros llevar, y pecado no hay en él. ¿Quién fue manifestado según según Juan? Dice el Padre, porque el Padre estuvo en el mundo y el mundo no le conoció, y él fue manifestado para llevar los pecados nuestros, y pecado no hay en él. Ahora, ¿qué dice Juan? Primera de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre, amigo Tito. Usted dice que es que cuando una persona se parece mucho a su padre, es que por eso Jesús dijo que él era muy parecido al Padre. Ahí no dice eso. Le recuerdo que la escritura dice, Felipe le dice: muéstreme al Padre. Muéstreme al Padre. No dice que Jesús dijo: el que me ve a mí porque soy muy parecido al Padre. No, dice: muéstreme al Padre y me basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque sea muy parecido, porque ahí no dice eso. Usted vuelve a cometer una falacia, y esa falacia es añadirle a la escritura cosas que ya no dice. Bueno, hasta aquí mis segundos 10 minutos. En mi tercer tiempo le demostraré por qué Jesús dice que el que lo vea, él conoce, ha visto al Padre. Vale, un momentito. Vale. ¿Me oye? Sí, señor. Vale, cierro el micrófono. Mire, le voy a contestar y a refutar cada una de las falsedades y tonterías que usted ha dicho. Comencemos por el final. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Como dice el texto que usted ha citado de 1 Juan, claro, el que tiene al Hijo tiene al Padre, porque Jesús es el que nos lleva al Padre, es el que nos une al Padre, es el mediador, es el puente, como dijo Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, o nadie viene al Padre, como dicen otras versiones, sino por mí. Es el que nos lleva al Padre, y el que cree en el Hijo, el que tiene al Hijo, pues tiene al Padre, pero no porque el Hijo sea el Padre. Pero qué burrada, qué tontería es esa que enseñan ustedes, de que el Hijo es el Padre. Pero qué babosada es esa. El que tiene al Hijo tiene al Padre Celestial, porque es el Hijo de Dios, el cual nos lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Es el mediador. Tener al Hijo es tener al Padre porque es quien nos lleva al Padre, pero no es porque Él sea el Padre. Si el Padre estaba en el cielo, oiga usted, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cómo Jesús va a ser el Padre? Si fue el Padre quien envió a su Hijo a la tierra, ¿cómo Jesús va a ser el que envía, siendo al mismo tiempo el enviado? Es como si usted envía a su hijo, si usted tiene un hijo y lo envía a los Estados Unidos, y viene una persona y dice, su hijo que está en los Estados Unidos y usted son la misma persona, son el mismo. ¿Qué diría usted? Pues que esa persona es un subnormal, ¿verdad? Pues eso es así lo que son. Están diciendo una subnormalidad al decir que el Hijo es el Padre. Es el enviado del Padre, no es el Padre. Ver al Hijo es como ver al Padre porque tiene las características del Padre, tiene el espíritu del Padre, tiene las cualidades del Padre, es la imagen del Dios Padre, como dijo el apóstol Pablo, pero no es el Dios Padre. Es la imagen del Dios invisible, pero no es el Padre Celestial. Esa herejía de su iglesia falsa, de la Iglesia Pentecostal Unida, es una de las mayores blasfemias que se puedan enseñar. Si Cristo es el enviado del Padre, y se lo vuelvo a repetir, usted ni ha mencionado el pasaje de Juan 17:3, porque claro, porque le destroza su espantosa herejía. Por eso es que no pueden ver esas palabras de Jesús. Ni las ha mencionado en ese debate, porque le destrozan. Jesús lo dijo bien claro, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y es el conocimiento que uno tiene que tener si quiere alcanzar la salvación, la vida eterna. Y Jesucristo el enviado del Padre. Así que cuando ustedes enseñan que Jesucristo es el mismo Padre, están pisoteando las palabras de Jesús y llamando a Jesús embustero. Mire usted, el que fue manifestado en carne, que fue Jesucristo, que no fue el Padre. Si lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola y en su segunda, que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Si Juan hubiera sido un hereje como ustedes los unicitarios, él hubiera escrito que el anticristo es todo aquel que niega que el Padre Celestial ha venido en carne. Entonces, ¿vale? Entonces diría yo, pues ustedes tienen razón, los unicitarios, pero resulta que el apóstol Juan dijo absolutamente todo lo contrario de la mentira que enseñan ustedes. Dijo que quien vino en carne fue Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Verbo de Dios. ¿Y qué dice Juan 1 sobre el Verbo de Dios? Y el Verbo era un Dios, o el Verbo era Dios, que me da exactamente igual. Pero le hace una clara diferencia con el primer Dios, que tiene artículo, joteos. El que está con otro no es ese otro. Lo dice bien claro Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, es decir, Jesucristo, y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la traducción correcta del texto griego, y no lo que enseñan las falsas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera y otras muchas, que dicen y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Mentira. Dice el texto griego y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre, el Dios Supremo, y el Verbo era Dios sin el artículo. Indicando así claramente que Juan 1:1 menciona bien claro a los dos dioses. El Dios Supremo, que es el Padre, y el Verbo de Dios, que estaba con el Dios, estaba con el Padre. Y fue este segundo Dios, el Verbo, no el Padre, sino el Verbo quien se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Juan 1:14. Después ha citado usted 1 Juan 3, que habla del amor del Padre, del amor de Dios el Padre. Y a este Dios, al Padre, el mundo nunca conoció. Pues claro, pero ¿dónde dice este pasaje de 1 Juan 3 que Cristo sea el Dios Padre? Lo que dice aquí el apóstol Juan dijo, habla del amor de Dios. Mirad cuán grande es el amor que Dios nos ha dado, hablando del Padre, el amor del Padre. Dice, el cual el mundo no conoció. Efectivamente, como dijo Jesús en Juan 17, el mundo nunca nadie te ha conocido, porque el mundo nunca conoció. El Padre Celestial nunca se reveló al mundo ni se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Nunca fue el Dios Padre quien se apareció, fue Jesucristo, el Verbo de Dios, el segundo Dios. Jesús, este ángel de Yahvé que se aparecía, que también se llama Yahvé este ángel, como leemos en Éxodo 3, era un segundo Dios, el enviado del Yahvé Supremo, que es el Padre Celestial. Y fue este Dios llamado Yahvé, quien fue visto por los seres humanos. Se dio a conocer a los seres humanos, pero al Padre Celestial el mundo jamás le conoció. Lo dijo bien claro Jesús. Por lo tanto, la interpretación que usted ha dado del texto de 1 Juan 3 es una interpretación ridícula, falsa, retorcida y diabólica.
porque ahí el texto no dice por ninguna parte que el Dios Padre se hiciera hombre, se hiciera carne. Habla sencillamente del amor del Dios Padre, como leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito. Está hablando del amor del Padre, y a este Dios Padre, a este Dios Supremo, el mundo nunca le conoció, ni nunca le vio. Bien, después ha citado usted el pasaje que vamos a ver ahora, para que vean todos, escuchen todos, vean la mentira espantosa que usted ha dicho, la interpretación retorcida, diabólica y perversa que ustedes dan al pasaje de 1 Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 17. Ustedes dicen que este Dios mencionado aquí es Jesús. Bien, pues mire cómo miente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, y mire lo que dice ahora, mire, ignorante, porque no se le puede llamar de otra manera. El inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dicen ustedes, aquí se refiere a Jesús. ¿Ah, sí? Se refiere a Jesús, que este Dios inmortal es Jesús, que este Dios invisible es Jesús. Pero qué mentiras están diciendo ustedes. Primero, se le llama el inmortal. No puede referirse a Jesús porque Jesús murió. Jesús murió. Aquí está hablando de un Dios que nunca ha muerto y que no puede morir. Por lo tanto, ustedes mienten cuando dicen que es Jesús. Usted miente cuando dice que es Cristo. Este Dios que no muere, que es inmortal, que no puede morir, es solamente el Padre Celestial. Usted miente descaradamente cuando dice que es Jesús. Segundo, le llama el invisible. ¿Es que Jesús fue invisible cuando estuvo en la tierra? ¿Nadie le vio? ¿Verdad que no? Jesús estuvo en la tierra. El Verbo divino se hizo carne, habitó entre nosotros y le vieron, le tocaron. No era un Dios invisible. Entonces, ¿por qué dice usted esa mentira repugnante de que es Jesús? No, es el Dios Padre. El Dios que jamás fue visto por los seres humanos es el Padre Celestial. Como dice, por ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. Ahí lo tiene, no me lo invento yo, Juan 1:18. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús, él le ha dado a conocer. El Dios invisible que ningún ser humano vio jamás en el pasado fue el Padre Celestial, no Jesús. Tercero, al único y sabio Dios. ¿Quién es este Dios único, que es invisible y que es inmortal? ¿A quién llamó Jesús en Juan 17:3 el Dios único, el único Dios verdadero? ¿A quién? ¿A sí mismo? ¿A Jesús? ¿Jesús se llamó a sí mismo el único Dios verdadero? Ustedes mienten, blasfeman contra Cristo e insultan a Cristo. Ustedes desprecian y pisotean la enseñanza principal del Señor Jesús y la principal doctrina de la Biblia, de que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y Jesucristo el enviado del Padre. Por lo tanto, 1 Timoteo 1:17 se refiere a el Dios Padre. No se refiere a Jesús, sino al Padre, al cual sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice Pablo. Usted ha mentido descaradamente cuando dice que este Dios se refiere a Jesús. Después me habla usted del monoteísmo judío, que el judaísmo es monoteísta. ¡Mentira! Son el judaísmo apóstata, los falsos judíos, los que son monoteístas. El verdadero judaísmo bíblico no es monoteísta, sino monoteísta. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, le voy a citar un texto, hay muchos más, pero por ejemplo, Deuteronomio 10:17, cuando al Yahvé mayor, que es el Padre Celestial, se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. Si los judíos hubieran sido monoteístas, jamás se habrían creído que el Padre es el Dios de dioses. El verdadero judaísmo y los judíos bíblicos son enoteístas. Siempre han creído en un Dios supremo que es el Dios de los dioses. El Dios de todos los dioses, y esos dioses son los hijos de Dios. No los demonios ni los falsos dioses, sino los hijos de Dios. Es el falso judaísmo apóstata el que es monoteísta. Los jueces de Israel, por ejemplo, eran seres poderosos, eran dioses. Salmo 82. Después ha citado usted Deuteronomio 32:39, no hay dioses conmigo. Claro, si usted lee el contexto, se ve que se refiere a los dioses falsos. Lea el contexto. Esos dioses no estaban con Dios el Padre. Sencillamente se refiere a los dioses falsos. Bueno, me queda con algunas cositas, pero luego sigo. Bueno, gracias. Voy a mi tercer segmento.
Listo. Ve, amigo, le voy a aclarar algo. Usted debe aprender a leer y debe aprender a mirar, pues no sé si de pronto en España se use algo que se llame sujeto y otra cosa que se llame predicado. Y si no lo hay, le recomiendo los libros de la Real Academia de la Lengua. Ahí usted va a mirar qué es el sujeto y qué es el predicado. Sí, eso es elemental en la primaria también. Acá le llamamos primaria, no sé cómo se le llame en España. En primera de Timoteo 1:17 hay un sujeto. El nombre se llama Cristo Jesús. Es el sujeto, que dice que vino al mundo a salvar a los pecadores. Por esto fui recibido a misericordia, y vuelve a nombrarlo, ¿ya? Pablo, donde palabra digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, o sea, el sujeto. El predicado es todo lo demás se dice de él. Eso es el predicado, sujeto y predicado. ¿Ya? Sí, sería el Padre, óiganme bien, sería el Padre si aquí diría el Padre. ¿Sí me entiende? Si el texto dijera, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al Padre, yo le creería. Pero usted vuelve a hacer otra cosa que la Escritura aborrece, y es ponerle palabras a ella, lo cual no dice. Sujeto y predicado. ¿Sí? Sujeto y predicado. El sujeto, Jesucristo. El predicado, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Usted dice que Jesucristo no puede ser el Dios invisible. Usted dice que Jesucristo no puede ser el Dios inmortal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a mirar algo. Hay que también saber un poquito de algo que se llama historia. Historia. Lo voy a invitar a que lea esto de un señor que fue discípulo de Pablo y discípulo de Juan, o discípulo de los discípulos. Mire, este señor se llama Ignacio de Antioquía. Mire lo que dice, prácticamente referente a lo que dice el texto que hemos citado. Dice: carta de Ignacio de Antioquía a Policarpo de Esmirna. Mire lo que dice: no te desmayes por los que parecen ser dignos de crédito. Le recuerdo que este es discípulo de Juan, digno de crédito, y pese a todo enseñan doctrina extraña. Ve, ahí le hablan a usted. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar, pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más diligente de lo que eres. Marca las estaciones. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible. Usted dirá, eso se refiere al Padre, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. El eterno, el invisible, que se hizo visible. ¿Sí ven? El eterno, que era invisible, se hizo visible. Y Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Hay que aprender a leer, amigo. Sujeto, predicado, eso es elemental. Creo que también lo enseñan en 6º y 7º año del bachillerato. No sé cómo le llamen allá en España. Bueno, en estos minutos que me quedan, usted ha citado, dice que a Jesús, lo que dice usted, el Hijo es como ver al Padre. Y usted dice, nadie va al Padre. Dice usted, nadie va al Padre. Le tengo malas noticias, amigo Tito Martínez. Es otra imprecisión, y discúlpeme porque yo no soy de las personas que llame ignorante, pues así como usted me ha llamado, no. Pero es otra más de sus imprecisiones, el querer poner palabras a las que la Escritura no dice. El texto nunca ha dicho nadie va al Padre. El texto dice nadie viene al Padre. Usted lo lee en todas las versiones así, lo lee en el griego así. Nadie viene al Padre sino por mí. Viene, ¿sí? Viene, no dice va. Entonces, no ponga palabras en la Escritura las cuales no dice. Usted dijo que porque se refiere al Hijo,
que es como ver al Padre, que porque es muy parecido. ¿Dónde dice la Escritura que Jesucristo es muy parecido al Padre? Yo quiero que usted me muestre esos textos, que me muestre, por ejemplo, que me diga la Escritura que Jesucristo es muy parecido al Padre. ¿Y cómo va a ser muy parecido al Padre si el Padre es espíritu? Eso es irracional pensar eso. ¿Cómo va a ser parecido al Padre si al Padre nadie lo ha visto jamás? Si el Padre es espíritu y los espíritus no tienen cuerpo, ¿cómo va a ser parecido al Padre? Eso es ilógico decir usted eso, ¿sí? Que porque Jesucristo se parece mucho a su Padre, que porque cuando una persona ve al hijo de otro y le dice, ay, usted es la misma estampa de su Padre, ¿cómo se parece usted a su Padre? Es lo que Cristo trata de decir en Juan capítulo 14, verso 9. Eso es ilógico. Dígame bien, y eso sí es una horrenda mentira rebuscada de parte suya y de parte de los que piensan así. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. Entonces, necesitaría Jesús ser espíritu para parecerse al Padre. Ser muy parecido al Padre. ¿Sí? Eso, lo que usted dijo es ¿cómo podemos decirlo? Ilógico. Bueno, pero también quiero mostrarle otras cosas. Mire, y en la última parte voy a entrar a mostrarle a usted varias cositas. Quisiera mostrarle a usted algunos escritos. Por ejemplo, si Jesucristo era muy parecido al Padre, entonces, vamos a mirarlo desde aquí, desde la Biblia de las Américas, entonces Santiago no hubiese dicho que el Señor es el Padre. Y Santiago lo dijo claramente. Santiago capítulo 3. Acompáñeme por favor, amigo, Biblia de las Américas, y si quiere también se lo doy en el texto griego. Pero léalo usted, yo creo que es buena hora que usted vaya aprendiendo. Santiago capítulo 3, verso 9 dice así. Mire, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Señor y Padre. ¿Y quién es el Señor para Santiago? Capítulo 2, verso 1. Y le recuerdo que Santiago estaba el día en que el Señor le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido, porque Felipe le dijo, muéstreme al Padre. El Señor le dijo, yo soy muy parecido, sino tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. ¿Sí? O sea, para Santiago, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Y Santiago lo llama el Padre. Vamos a ver otra. Vamos a ver otro. Segunda de Corintios, capítulo 6. Entonces, deberían por obligación entonces haber dos padres, según usted. Pues de pronto sí, para usted los haya. Santiago, primera de Corintios, capítulo 12, verso 16 y 17. Dice, desde el verso 17, vamos a leerlo. Dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y para Pablo, Pablo dice, solamente hay un Señor, Jesucristo. Solamente hay un Señor, Jesucristo. Dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre, y vosotros me seréis para mí, por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si usted compara esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18, que en el griego se cita así, como se lo voy a traducir literalmente. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice así, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y este que es el alfa y la omega, según Apocalipsis capítulo 22, verso 12, es Jesús. Verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, es Jesús. Él es el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Él es el que nos va a recibir a nosotros. ¿Por qué? Por Padre. Los apóstoles llamaron a Jesús por Padre. Ahora, primera de Juan capítulo 3, texto que usted no analizó en su base o en su texto 5, dice, sabemos que Él se manifestó. Está hablando del Padre, el Padre. Juan dice que el Padre se manifestó para llevar nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que lleva el pecado del mundo. ¿Sí?
Si quiere, ahora más adelante le muestro textos donde dice que Dios y el Cordero son la misma persona. Hasta aquí mis 10 minutos. A ver, la participación que yo voy a dar, ¿es la tercera o la cuarta? Esta es la cuarta ya. Ah, vale, entonces ya con esta participación, lo que le voy a decir, ya con esto, pues por mi parte termino mi debate. Cuando usted quiera podemos tener otro debate, una segunda parte, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Un momentito. Empieza su tiempo. Después arreglamos. Un momento. A ver. Vale, bien, le voy a contestar por el final. Fue manifestado en carne. Oiga, usted ya se lo he repetido y te lo he dicho y se lo he demostrado en este debate. ¿Quién fue manifestado en carne? Que fue Jesucristo, que no fue el Padre. Pero es que usted no ha leído esas palabras de Juan ahí en Primera de Juan. El anticristo es el que niega que Jesucristo ha venido en carne. No dice el que niega que el Padre ha venido en carne, sino Jesucristo. Eso en primer lugar. Por lo tanto, usted miente y el resto de unicitarios como usted mienten descaradamente cuando dicen que fue el Dios Padre quien se hizo hombre. Quien se hizo hombre, se hizo carne, fue el Verbo. Juan 1:14. No fue el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Es una espantosa blasfemia decir que Jesucristo se envió a sí mismo a la tierra, como enseñan ustedes. Eso es una espantosa blasfemia y de las más gordas. Ya que Jesús dijo bien claro un texto que usted pisotea, se lo vuelvo a repetir porque usted no lo menciona, porque no le interesa, porque usted desprecia esas palabras de Jesús. De Juan 17:3. Que la vida eterna consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que un ser humano tiene que tener, cualquiera debe de tener si quiere adquirir la vida eterna en el futuro. Y ustedes rechazan ese conocimiento, porque pisotean y desprecian esas palabras de Jesús. De modo que ustedes, al no seguir esa doctrina de Cristo, pues sencillamente ustedes los unicitarios no son cristianos, sino que son falsos cristianos. Son cizaña y usted y el resto de herejes como usted, pues se tienen que arrepentir sencillamente. Si no rechazan esa diabólica doctrina de enseñar que Jesucristo es ese único Dios verdadero. Cuando Jesús dijo bien clarito que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial. Después ha citado usted el Alfa y el Omega, ha citado Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:12. Dice usted que como en Apocalipsis 1:8 se habla del Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y el Omega, y en Apocalipsis 22:12 se dice que este primero y el último es Jesús. Entonces dice usted que este Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis es Jesús. No, mire usted. Usted demuestra una crasa ignorancia de la Biblia y especialmente del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, y cuando quiera se lo voy a demostrar en el siguiente debate que tengamos usted y yo. Cuando habla del Dios Todopoderoso, siempre lo diferencia del Cordero, que es Jesús. Siempre. Cuando se habla de ese Dios que está sentado en el trono, mencionado en el Apocalipsis, siempre se refiere al Padre Celestial y nunca a Jesús. Jesús es mencionado en el Apocalipsis como el Cordero, ese Cordero que, como dice Apocalipsis 5, se acerca al Dios que está sentado en el trono, a ese Dios Todopoderoso, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, dígame usted, ¿cómo ese Dios Todopoderoso que está sentado en el trono va a ser Jesús, va a ser el Cordero? Si el Apocalipsis dice que se acerca a él y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Ustedes no saben de lo que hablan, no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana y la interpretación que ustedes dan del Apocalipsis es absolutamente retorcida y satánica. Es muy sencillo. Apocalipsis 1:8 se refiere al Dios Todopoderoso que es el Padre Celestial y se le da el título del Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en Apocalipsis 22:12 se refiere a Jesús, al segundo Dios, que tiene el mismo título que su Padre. El de Alfa y Omega, primero y el último, y el principio y el fin. El mismo, los dos dioses, que son dos dioses eternos, porque el primero y el último nos habla de eternidad, los dos tienen el mismo título, el de Alfa y el Omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Pero decir, como enseñan ustedes, que ese Dios Todopoderoso que está sentado en el trono en el Apocalipsis es Jesús, o sea que según ustedes, en Apocalipsis capítulo 5, Jesús se acerca a sí mismo y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Ustedes están mal de ya sabe dónde. Pero requete mal. No tienen ni idea de lo que habla decir esa burrada, de que Cristo se acerca a sí mismo para tomar de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Es una de las burradas más diabólicas y absurdas que se puedan enseñar.
Bueno, después ha citado usted Santiago capítulo 2, que se llama el Señor Jesucristo, y como en Santiago 3.9 se habla del Señor y Padre, ahí se habla del Señor y Padre porque se dice que es el Padre, y el Padre es el Señor Supremo. Pero oiga usted no ha leído ese salmo del rey David cuando dice el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, ahí tiene a los dos señores. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una profecía mesiánica. Y está hablando de dos señores, no de uno, sino de dos. De dos. El Señor Supremo, el Dios Supremo que es el Padre, como dice Santiago 3.9, el Señor y Padre, se refiere al Padre. Y cuando Santiago 2.1 se habla del Señor, ¿de qué Señor se está hablando? Pues ahí lo dice, de Jesucristo, del segundo Señor, el que se sentó a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí tiene a los dos señores. Entonces, ¿por qué dijo Pablo un Señor, una fe, un bautismo? ¿Dónde dice la Biblia que solo exista un Señor? Deme usted el versículo. Pablo nunca utilizó la palabra solo. Dijo que tenemos un Señor Jesucristo. Claro, no tenemos 2, 3, 4 o 300.000 señores Jesucristo. Tenemos uno. Pero eso no significa que solo exista un Señor. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios y tampoco dice la Biblia que solo exista un Señor. Eso lo dicen las malas y falsificaciones, las malas traducciones falsificadas que usted utiliza. La palabra solo fue añadida como por ejemplo en 1 Corintios 8.6. Porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, como dice la Reina Valera. Mentira. La palabrita solo, y usted lo debería de saber, no se encuentra en ningún manuscrito, ningún texto griego de ese pasaje. Fue añadida por los traductores monoteístas para engañar y hacer creer a los ignorantes que solo existe un Dios. Sencillamente lo que dijo Pablo es que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo, pero no dice el texto que solo exista un Dios o que solo exista un Señor. Tenemos un Señor Supremo y ese Señor Supremo es únicamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como dijo Jesús. Después ha dicho usted, y tenemos un Señor Jesucristo, que es el mediador, el que nos lleva al Padre. Dice usted que Jesús, como dice usted que Jesús es parecido al Padre, que el que ve a Jesús vio al Padre, el que me ve ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Y cómo se entiende eso? Oiga, si ya se lo he dicho. Jesús es parecido al Padre en carácter y en espíritu. Por eso dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Hijo tiene el mismo carácter que su Padre. Es como si yo veo a un hijo y le digo, eres la imagen viva de tu Padre, porque tienes el carácter de tu Padre, te pareces a tu Padre, tienes el mismo espíritu que tu Padre. Pues eso es lo que dijo Jesús, que él tiene el carácter de su Padre. Ver a Jesús es como ver al Dios Padre, porque tienen el mismo carácter y el mismo espíritu. Pero eso no significa, ignorante, que Cristo sea el Dios Padre. ¿Cómo el Hijo va a ser el Padre y el Padre va a ser el Hijo? Esa es la mayor burrada, la mayor herejía que se pueda enseñar, que ustedes enseñan. Después ha citado usted Juan 14, verso 7. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, ay, como aparece ahí la palabra viene, significa que Cristo es el Dios Padre. Pero qué burrada, qué burrada. Mire, primero, en otras muchas traducciones ha sido traducido porque nadie va al Padre sino por mí. Y en otras, como la Reina Valera, dicen, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero aunque la correcta traducción fuera viene, eso no significa que Cristo sea el Dios Padre. Es como si yo le digo a usted, nadie viene a mi casa sino por mí. Nadie viene a mi casa si no es por mí. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué estoy diciendo? Oiga usted, ¿que yo y mi casa somos una misma cosa? ¿Que mi casa y yo somos lo mismo? Solamente un tarado mental podría pensar eso. Estoy diciendo que nadie viene a mi casa o nadie va a mi casa sino por mí. Pues es lo mismo que dijo Jesús. Nadie viene al Padre o nadie va al Padre, como dicen otras versiones, si no es a través de Jesús. Pero citar ese pasaje para decir que Cristo es el mismísimo Dios Padre es una de las interpretaciones más retorcidas y diabólicas que puedan enseñar. Y después usted me cita a un llamado padre de la Iglesia, llamado Ignacio de Antioquía, y me da una cita para hacer creer a los ignorantes de que ese Dios invisible es Jesucristo. Mire, esa cita
de Ignacio de Antioquía. ¿Qué autoridad tiene? Es una cita que no vale nada. Oiga usted, vaya usted a la escritura, básese usted en la escritura y no en la cita herética de un tipo que ni era apóstol de Cristo, ni estaba inspirado por Dios. Enseñó una herejía al decir semejante tontería. Y ya se lo demostró en mi anterior participación. Ese Dios invisible, el único, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, como dijo Pablo, es el Padre. No es Jesús, porque Jesús fue visto por los seres humanos y se le llama además el inmortal. Y no me diga usted que ese título se le aplica a Jesús, porque Jesús murió. Por lo tanto, no puede ser el Dios inmortal. Jesús tiene la inmortalidad que el Padre le dio, le otorgó después de resucitar. Pero ese Dios único e inmortal es solo el Padre. Y ustedes se tienen que arrepentir de esta espantosa herejía que enseña, que es el unicitarismo. Y ya con esta me han quedado algunas cosas en el tintero, pero bueno, en un segundo debate que tengamos usted y yo, si se atreve a tener ese debate conmigo, pues ya las expondré. Paso palabra. Gracias, amigo Tito. Yo no sé cuál es su forma de debatir, pero veo que su forma de debatir es a base de insultos. Me ha llamado ignorante, bueno, cualquier clase de insultos como usted ha querido, y solamente de mi parte he recibido respetos. El Señor Jesucristo le siga bendiciendo, y claro, yo sigo debatiendo con usted, no hay problema. Y cuantas veces quiera insultarme, hágale, no hay ningún problema. No es el primero, ni tampoco será el último. Hay una frase que citó un señor que vivió muy cerca a usted, vivió en Inglaterra, y él lo citó, y lo citaba referente a sus enemigos, y citó esto, y dice él que el insulto es el argumento del ignorante. Búsquelo y verá. Si usted es una persona que ha estudiado un poquito, búsquelo y verá quién dijo eso. El insulto es el argumento del ignorante. Bueno, para terminar, usted sigue afirmando que Jesucristo es la imagen del Padre porque Él dijo, dice usted, Él dijo, porque ya cambia ahorita su argumento, dice, Él dijo, Jesús dijo, Él dijo eso, que el que lo vea, Él ve al Padre porque Él dijo eso, que es del mismo carácter del Padre, que tiene el mismo espíritu del Padre. Él lo dijo. ¿Dónde dice el texto eso, amigo Tito? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, el que me ha visto a mí, me ve a mí porque tengo el carácter del Padre, me ve a mí porque tengo el espíritu del Padre? Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. La Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No añadirás a mis palabras para que no seas hallado mentiroso en mi presencia. Bueno, Jesús no dice eso. Ahora, vamos a ver el por qué Jesús. Vamos a ver, y le voy a mostrar a usted. Creo que ya no alcance a mostrar aquí en las diapositivas que le muestro. El por qué Jesús dice que el que lo vea, él ve al Padre. Recuerde que Jesús dijo que Él vino a cumplir todo lo que está escrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Eso está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 44. Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito de Él en la ley y en los profetas. Hay algo que está escrito de Él en la ley. Mire, ¿por qué Jesús y por qué los apóstoles llamaron a Jesús Padre? Recuerde que Pablo dijo un Señor, no dijo dos señores. Dijo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre nuestro, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios, no dos dioses. Usted acaba de decir que Jesucristo es el segundo Dios. Dijo un Dios y Padre. Un Dios. Usted dijo dos dioses, que Jesús es el segundo Dios y que hay más dioses. Qué mentira tan grande. Segundo, un Señor. No dijo dos señores, ¿ya? Y para Pablo dice, para nosotros solamente hay un Señor, coma, Jesucristo. Un Señor. No hay dos señores. Entonces, por lo tanto, eso que usted habla no va al lugar, porque lo que David dice en el Salmo 110 es profético, como lo dice Hechos capítulo 2, que David hablaba proféticamente. Mire, le voy a mostrar por qué Jesús dice que es el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús,
a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Quién es Jesucristo? Le voy a mostrar. Hay que conocer a Jesucristo para tener la vida eterna. Ya le mostré que Pablo dice que es el Padre, Santiago dice que es el Padre. O sea, y no pueden ser dos padres, ¿no? Ahora, ¿qué dice Juan el Bautista referente a Jesús? ¿Qué dice Juan? Juan el Bautista referente a Jesús. Dice esto, Juan capítulo 1. Mire, ¿quién es Jesús para Juan el Bautista? Juan capítulo 1, verso 19 en adelante dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron que pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Capítulo 1, verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de aquel de quien yo decía, el cual viene después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. O sea, Juan está diciendo que el Señor es, o Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y qué Señor dijo el profeta Isaías que vendría? Miremos, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, ¿no? Hay que conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Santiago dice que es el Señor y Padre. Pablo dice que es el Padre, ¿ya? Que el Señor, el Dios Todopoderoso nos recibirá a nosotros por Padre. Y para Pablo solamente hay un Señor. Ahora, ¿quién dice Isaías que vendría? Porque Juan dice que el Señor, ya Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién es? Dice, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. ¿Quién es este? Jehová. ¿Quién es Jehová? Endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué habló la boca de Jehová? Que él vendría. ¿Qué habló? Palabras, que él mismo vendría. Verso 10. Dice así, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Quién es Jehová? Es el Padre, mire. Dice que Jehová vendría. ¿Y quién es Jehová para Isaías? Le voy a mostrar Isaías capítulo 63, verso 16 dice, 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64, 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos. ¿Quién es Jehová? El Padre. Ahora, ¿a Jesucristo se le llamó Padre? Según proféticamente, ¿se le llamó Padre? Sí. Isaías capítulo 6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Óigame bien, ¿cómo se llamará su nombre? Padre eterno, ¿ya? Padre eterno. Isaías 9:6 nos dice eso, que ese niño, ¿quién era? El Padre eterno, ¿ya? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. En el hebreo dice, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso Pablo dice que Jesucristo es el Padre. Por eso Juan, en primera de Juan capítulo 3, y hay más textos donde dice que el Padre se manifestó para llevar nuestros pecados. Y solamente hay un Padre, amigo. No hay dos padres. ¿Sí? Y a Jesucristo se le llama el Padre eterno. ¿Ya? ¿Y Jesucristo quién es? El Salvador. ¿Y quién dice Jehová? ¿Qué es él? ¿O quién es él? Isaías capítulo 63. Léalo por favor. Isaías 60, perdón. Isaías 60. Dice así, en la antigua versión, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrió la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El nombre de Jesús significa Salvador, téngalo bien. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es Jehová? El Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesús. Jesús. ¿Y quién es? El Padre eterno. Por eso Santiago dice Señor y Padre. Pablo dice que el Señor nos recibirá por Padre porque Él es el Todopoderoso. Ahora, usted dice que hablando de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice que ese es el Padre. Entonces el Padre es el que ha de venir porque ahí dice algo. Ahí no dice Padre. Primero que todo, vuelvo y le repito, no ponga palabras en la escritura las cuales ella no dice. Ahí dice así,
Ya, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Le pregunto, ¿él es el que ha de venir, el Padre? Primero que aquí no dice Padre, y segundo el contexto del verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. O sea, el que viene es el que traspasaron, amigo. Y usted tiene razón, ese es el Padre según según Ezequiel capítulo 12. ¿Ya? Porque el Padre fue el que traspasaron, porque Jehová, el Padre, se manifestó como un ser humano y dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Sí, pero aquí no dice que sea el Padre y que Jesucristo sea otro. Ahora, Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 21, verso 22, para que lo anoten, dice que el Todopoderoso es el Cordero. Dice, y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, anote esto, es, verbo ser o estar, es el templo de ella y el Cordero, igualmente el Cordero, o también el Cordero, por lo tanto se refieren a la misma persona, y tendría muchos textos más. Bueno, se despide de ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Hasta aquí hemos llegado a este debate, ya va a culminar mis 10 minutos, nos vemos en una próxima emisión de este su canal. Un momentito, Cerrato, yo entablo a usted un segundo debate para mañana. No, amigo, yo mañana no puedo. Bueno, pues dígame usted el día de esta semana, el día que pueda, un segundo debate, porque le quiero responder a las falsedades que usted ha dicho y además se me han quedado cosas en el tintero. Así que dígame usted para el segundo debate, el día que pueda. Listo. Le agradezco, amigo Tito Martínez, y recuerde la cita que le dije. Sí, no, yo le voy a responder en el siguiente debate a lo que usted ha dicho, porque claro, ya terminó el debate, entonces el siguiente debate será. Bueno, amigo Tito, le agradezco, pero recuerde, el insulto es el argumento del ignorante. Conmigo... No, bueno, los apóstoles también insultaron, como usted sabe, Jesús también insultó, y usted lo sabe muy bien, perfectamente, así que no sea usted cínico, porque sabe usted que Pablo llamó necios, ignorantes, llamó necios, ¿y sabe usted lo que significa la palabra necio? Pues ya lo sabe, significa tonto, estúpido. Y eso Gracias, lo dijo Pablo. Gracias. Así que eso de que insultar es pecado es falso. Yo le entablo a usted para el siguiente debate. Espero que usted no salga huyendo en el siguiente debate. Le reto a un segundo debate. Tito, usted me lo dice el día que pueda, a ver si es posible. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Agradecemos al amigo Tito Martínez, cristiano y noteísta monólatra, y lo invitamos a que respete a las personas, que tenga un poquito de educación. Dios les bendiga.